Vamos dar continuidade ao nosso evento. Quero dizer, professor Ronraço, da satisfação de tê-lo aqui conosco. É uma honra muito grande. Aliás, o senhor veio muitas vezes falar aqui para nós, muitas vezes, não é? Eu acho que já umas 3 ou 4 vezes, não é? Já veio falar aqui para nós. E nessa sala, exatamente onde a gente está agora. Eu vou ligar aqui o meu computador. Então, o objetivo do nosso encontro, como eu falei no começo, é ouvir a experiência do Uruguai. Eu acho que o Uruguai é o único país da América Latina com negociação coletiva de forma efetiva. Não existe, como no resto dos outros países, como o Brasil, uma centralidade na lei. É muito incrível e como a experiência do Uruguai. Um país tão pequeno, mas tão rico e tão produtivo em matéria de direito do trabalho. O professor João Rasso, então, ele diversas vezes já participou dos nossos eventos aqui, e hoje, então, é um prazer muito grande recebê-lo, professor, e poder contar com a sua experiência tão vasta como professor, como conferencista, um professor que conhece a América Latina toda e suas raízes com a Itália, então, permite uma visão muito ampla. Eu tenho aqui um currículo bastante extenso. Eu quero simplificar um pouco para não me delongar muito nessa apresentação. Eu acho que o professor João Rasso é um dos grandes conhecidos nossos aqui no Brasil, principalmente o seu blog. O seu blog, professor João, é algo assim inacreditável. Não é algo cansativo, sempre tem novidade, e toda vez que vem a notícia do seu blog, todos nós aqui nos comunicamos, todo mundo fica sabendo, e todo mundo lê, e todo mundo comenta, e aprendemos muito com isso. Então, eu acho que já aí temos, talvez, uma das grandes apresentações. O professor João Rasso é professor catedrático de Direito, Trabalho e Previdência Social da Faculdade de Direito da Universidade da República do Uruguai, que é a universidade mais importante do Uruguai. É professor catedrático também de Teoria das Relações Laborais, também na mesma universidade. É coordenador da carteira de Relações Trabalhistas da Faculdade de Direito, professor de pós-graduação da Universidade da UBA, né? Universidade de Buenos Aires, e também do curso da Universidade de Cuyo e a Universidade do Litoral, as 3 da Argentina. É membro da Academia Ibero-Americana de Direito do Trabalho, membro de número, e para nós aqui essa expressão às vezes não tem sentido, né? Porque a academia tem 55 membros e cada um tem um número. Aqui nós falamos cadeira, né? Nós falamos na Academia Ibero-Americana, membro de número. Além de membro de número, também é correspondente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho há muito tempo. E membro de muitos institutos, né? E tem um currículo extenso, principalmente em matéria de produção de direito do trabalho, como consultor da OIT, membro do Comitê Internacional de diversas revistas da Itália, e principalmente, eu acho que o professor Rasso é um editor e membro das mais importantes revistas do Uruguai. Eu cito apenas a revista de Relações Laborais e de Direito Laboral. Acho que são as 2 maiores revistas que tem aí no Uruguai. E aí vem a série de artigos, de atividades, etc. E eu vou, professor, sinceramente, pular tudo isso, me permita a amizade que o senhor tem já com os nossos alunos, os alunos já o conhecem, então não há necessidade de repetir isso. Eu só quero dizer que é uma alegria muito grande poder contar com a sua palestra, de ouvi-lo, porque o que nós queremos é melhorar o nosso sistema, aprendendo com o seu sistema. É isso que nós queremos. E nós passamos por um momento muito rico no Brasil, um momento
muito interessante de grandes mudanças. E as grandes mudanças nos trazem legados para a história, não é? Que ficam marcados. E eu acho que a sua contribuição é fundamental para que nós possamos aperfeiçoar não apenas o direito do trabalho, mas principalmente a nossa democracia. Então, é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. E agora o professor tem a palavra. E iremos em breve no Uruguai. Vamos levar os nossos alunos aí. Só com um compromisso. Queremos comer pizza na sua casa. Se não tiver pizza, nós não iremos. Tá bom? Então, tem a palavra. Muchas gracias, profesor Nelson Manrich. Muchas gracias, Getrab. Una gran alegría compartir este tiempo con ustedes. Como ha dicho ahora el profesor Nelson, cuando hablamos de reformas laborales, hablamos de democracia, hablamos de un contexto político, social, económico. Estos encuentros son bien importantes porque yo creo que el presente y el futuro del derecho del trabajo requiere cada vez más el estudio de las legislaciones de los otros, el derecho comparado. Mirar los otros, no para copiar, sino para ver lo que es bueno, ver lo que es menos bueno. Vamos a hablar de la reforma laboral uruguaya. ¿De qué hablamos cuando hablamos de reforma? Si yo voy al diccionario, el diccionario dice que por reforma entendemos una transformación gradual de un sistema, de una estructura. Entonces, nosotros lo que estamos hablando de una transformación. A veces cuando se habla de reforma, uno piensa en una ley. Si yo hablo de reforma brasilera, pienso en la ley Temer. Si hablo de reforma francesa, pienso en la ley Macron. Si hablo de reforma española, pienso en la ley Rajoy de 2012. Pero en Uruguay no hay una ley de reforma laboral, sino un proceso de reforma del derecho del trabajo. Y en esto, en esta exposición, yo he pedido el invalorable auxilio de mi colega y amigo, profesor Jorge Rosenbaum, que tiene grandes méritos intelectuales y académicos, y el gran mérito de haberme presentado y hacer conocido con el profesor Nelson, ¿no? Ayudó a nuestra amistad. Y con Jorge Rosenbaum nosotros siempre intercambiamos ideas antes de una exposición. Y en estas reflexiones surge que la reforma uruguaya no es una ley, es un proceso en el siglo XXI que comienza en el año 2005 y se consolida después de la pandemia en el 2022. Una cuestión que es interesante es que es una opinión mía, por favor, pero cuando yo escucho la palabra reforma laboral en el siglo XXI, pienso en reformas flexibilizadoras, reformas que reducen los derechos laborales, reformas que limitan las libertades sindicales. Entonces, me parece que el interés de mi contribución es señalar que otra reforma es posible. La reforma uruguaya del siglo XXI ha tenido como objetivo una mayor protección de los derechos individuales y colectivos del trabajo. Voy
para ayudar mi exposición, para ayudar la comprensión del idioma, voy a poner alguna placa. El gran profesor Hermida Uriarte, entrañable amigo, fallecido en 2011, decía que tradicionalmente el intervencionismo del Estado en las relaciones colectivas de trabajo en América Latina tenía o tiene una finalidad política. El Estado en América Latina generalmente ha mostrado una obsesión política por controlar el sindicato, por controlar la acción sindical. Entonces, cuando nosotros vemos las leyes en América Latina sobre sindicato, sobre huelga, sobre greve, nosotros vemos que son siempre legislaciones que limitan, restringen la acción sindical. Pero Hermida señalaba en un trabajo de comienzos del siglo XXI que era también posible la intervención estatal para aprobar leyes de promoción de la acción sindical, de apoyo a la acción sindical, de soporte de la autonomía colectiva. Es decir, Hermida imaginaba antes de 2005 una intervención del Estado que podía promover y garantizar los derechos individuales y colectivos. Y eso de alguna manera ha sido la experiencia del Uruguay y ha sido la experiencia que yo quiero comentarles aquí. Para entender, en el 2005 va al poder, va al gobierno el Frente Amplio, una coalición de partidos con una tendencia de centro-izquierda. El Frente Amplio siguió de 2005 a 2019. En el 2020 sube al gobierno una coalición de centro-derecha que está en el gobierno actual. Entonces nosotros vemos que de 2005 a 2020, a 2019, hay una serie de tutelas del derecho del trabajo individual y colectivo. El nuevo gobierno de centro-derecha hace unos ajustes, pero pequeños, no centrales, con lo cual sumamos unas leyes, restamos, sustraemos otras leyes. Hoy en día tenemos un sistema de relaciones laborales consolidado y protectivo en un gobierno de centro-derecha. Pero ahí yo soy un enamorado de mi país. Es un país muy pequeño, pero es un país muy serio. Tenemos dos dimensiones. Una dimensión igual a todos los países latinoamericanos. Nos peleamos, nos gritamos, pero tenemos otra dimensión, que hay personas muy serias que trabajan de un lado y del otro. Y eso da una cohesión y una seriedad, porque lo que importa señalar es que hoy en día, con la experiencia de la reforma, con el problema de la guerra rusa o ucraniana, nosotros vivimos una situación laboral estable. La inflación es estable, los salarios razonablemente estables. Es cierto, los salarios con la pandemia han bajado un 3%, pero en España han bajado un 20%. Entonces, es un hecho importante. Quiero decir que reformas promotoras de los derechos individuales no significan destruir la economía, no
significan destruir a la empresa. La empresa muchas veces prefiere normas protectoras, pero serias, que se cumplan con un Estado vigilante. ¿Cuáles son esas reformas? En este periodo se aprobaron leyes de protección importante de situaciones laborales que antes no eran protegidas. Aquí vemos un menú de las principales leyes. 2006, limitación de la jornada de los trabajadores domésticos, 44 horas. En el 2007, un año de prescripción de las acciones laborales, pero desde que termina el contrato. Es decir, nosotros sabemos que el trabajador no es libre de reclamar durante el contrato. Entonces, esta ley señala un año, pero a diferencia de leyes anteriores, un año a partir de la extinción del contrato. Las leyes de 2007-2008, la 18.099 y 18.251, establecen la responsabilidad solidaria de la empresa principal en los procesos de descentralización, de tercerización. Nelson, esta ley es muy importante porque ustedes tuvieron un gran debate sobre esta tercerización. En Uruguay, con estas leyes, todo se puede tercerizar. No hay límites a la tercerización, lo cual es bueno para las empresas. Pero también las empresas deben estar atentos a qué subempresas contratan, porque van a ser responsables. Entonces, me parece que estas leyes están muy fuertes en el mercado y son respetadas por trabajadores y por empresas. Luego vinieron en el 2008 leyes sobre licencias especiales pagas por estudio, paternidad, adopción, matrimonio, duelo por muerte, por fallecimiento. Un tema bien importante en el 2008, la limitación de la jornada para el trabajador rural, 48 horas semanales. Es decir, antes del 2005, domésticos y trabajadores agrícolas no tenían limitación de la jornada. Hoy, 44 horas semanales, doméstico, 48 horas rurales. Una ley importante en el 2009, la 18.561, en relación al acoso sexual. Y una cuestión muy importante es que se reforma también el proceso laboral. Se crea un proceso autónomo. Eso es muy importante porque las leyes de contenidos tienen valor en la medida que después exista un proceso que permita asegurar esas tutelas. Entonces, un proceso laboral con plazos más reducidos y al mismo tiempo con tutelas especiales para el trabajador. Y aquí nosotros tenemos otras normas que van marcando como una escalera esa subida de mayores tutelas. En el 2015, un incremento del 20% en los salarios del trabajo nocturno. En el 2017, la protección de la mujer víctima de violencia fuera del trabajo. Mira qué cosa interesante, no sé si existen normas así en Brasil o en Chile. Es decir, no estamos hablando de acoso en el trabajo, estamos hablando de una mujer que es víctima en su casa de la violencia del marido, o estamos hablando de una mujer que es víctima en la calle de una violación. Bueno, esta ley del 2017 establece que el empresario debe tener una especial tutela. Hay esa mujer que psicológicamente está muy frágil en ese momento. Entonces, asegura una estabilidad si esa mujer hace la denuncia contra su agresor, si pide
determinadas medidas. También en el 2018 se aprueba la norma sobre personas con discapacidad. Las empresas con más de 25 trabajadores deben tener una cuota de 4% de personas con discapacidad. Y lo que es muy interesante es el tema del COVID. El nuevo gobierno, que es un gobierno de centro derecha, ingresó al gobierno el 1 de marzo de 2020. Y el 13 de marzo vino el lockdown, el cierre del COVID. Y el gobierno, que era un gobierno que en su discurso electoral no promovía las políticas públicas, ante la realidad del COVID, tuvo que instrumentar fuertes políticas públicas. Con lo cual también me parece interesante en este proceso laboral, cultural, económico del Uruguay, que el gobierno de centro derecha aplicó buenas y fuertes políticas públicas, creando una cultura que en Uruguay las políticas públicas son necesarias, cualquier orientación política para sostener el sistema y distribuir el ingreso. Eso me parece un hecho sustancial. En el 2021 se aprueba ley sobre políticas activas de empleo, reglas después sobre el teletrabajo. Y en este periodo se aprueban los convenios 171 trabajo nocturno, 189 trabajo doméstico y 190, que como ustedes saben, es el trabajo, el acoso y la violencia del trabajo, ¿no? El Uruguay, en el caso del trabajo doméstico y el acoso sexual, fue el primer país en el mundo en ratificar estos convenios y comunicarlo a la OIT. Pero quizás lo más importante es la acción promotora del legislativo, de la heteronomía, del Parlamento, para promover la libertad sindical. Leyes reformistas para mejorar la acción sindical. Y aquí nosotros tenemos tres momentos fundamentales. La convocatoria de los consejos de salario, una vieja ley de negociación tripartita por grupos de actividad. La ley existía, pero no se convocaba. Se convocan los consejos de salario en 2005. En 2006 se aprueba una ley de libertad sindical por el cual hoy es absolutamente nulo el despido del militante sindical, no del dirigente, del militante sindical. Si el empleador no demuestra una causa razonable de despido, tiene que volver a reintegrar, obligan al empleador a reintegrar al sindicalista. Y una serie de beneficios sindicales como la licencia y la cuota sindical. Y finalmente la regulación de la negociación colectiva. Y ahí fijó normas sobre negociación bipartita, negociación tripartita. Y lo que es importante, la ley 18.566 establece el nivel de actividad como el principal nivel de la negociación. Una empresa por un convenio individual no puede establecer beneficios inferiores al convenio de actividad, salvo que el propio convenio de actividad autorice ese apartamiento de las normas. Y lo que me parece finalmente importante, por eso yo hablo de una consolidación de la reforma, es que el nuevo gobierno llega al poder el 1 de marzo, disculpen, puse mayo, es equivocado, el 1 de marzo de 2020, y toma medidas
restrictivas hacia el sindicato, pero son pocas y precisas. La primera medida, severos límites a las ocupaciones de los lugares de trabajo. El sindicato había adquirido la costumbre en determinados casos de utilizar la ocupación como una medida de huelga. Se discutía si la ocupación es una medida lícita o no de huelga. Bueno, el nuevo gobierno limitó las ocupaciones. Prácticamente en Uruguay hoy ya el sindicato no puede ocupar una empresa. Todavía no se ajustó la ley de negociación colectiva, que tiene unas quejas de la OT, pero seguramente se eliminará la ultraactividad automática. Y también es probable que se apruebe una ley en las próximas semanas que obligue a los sindicatos a tener personalidad jurídica si quieren cobrar la cuota sindical, ¿no? Pero esos son los 3 retoques a la legislación colectiva. En Uruguay no existe una definición de la huelga, no existe una ley que establezca el procedimiento para declarar una huelga, no existe una ley que nos indique cómo tiene que ser la organización sindical para poder actuar, si tiene que votar de una forma, de la otra, cómo vota. Eso hace parte de la autarquía sindical. Con lo cual, hoy en día, los ejes de la reforma uruguaya del siglo XXI no solo no han cambiado, sino que se han consolidado. Consejo de salario, negociación tripartita, es la columna vertebral del sistema, que funcionan y funcionan muy bien. Negociación colectiva bipartita a nivel de actividad. Amplia vigencia de la ley 17.940 sobre libertad sindical, la ley del despido nulo, la licencia, la cuota sindical, amplia protección a nivel individual y un proceso laboral autónomo. Entonces, mis conclusiones, Nelson, porque no quiero cansar un auditorio en una jornada importante, extensa, profunda con los colegas europeos que han sido espléndidos expositores. Entonces, mis conclusiones ligadas un poco a tu presentación y a tu idea de la democracia. La reforma uruguaya no responde a pocas leyes legislativas, sino que es el fruto de un proceso normativo que ha ocupado los últimos 20 años de este siglo. La segunda idea es que, a diferencia de otras reformas, es una reforma promotora del derecho del trabajo a nivel individual o colectivo. No es una reforma, por lo menos desde mi punto de vista, flexibilizadora como otras reformas. Entiendo como tercer punto que el Uruguay puede mostrar en el concierto internacional que es un país, uno de los pocos países en el mundo en que los trabajadores en el 2022 tienen más derechos que en el siglo pasado. Y finalmente, Nelson, como tú decías, el balance final de la reforma, que yo llamo reforma uruguaya del siglo XXI, es también una expresión de la fuerza de un sistema laboral. ¿Y dónde se construye esa fuerza? Esa fuerza se construye en el poder del tripartismo y del diálogo social. Por eso, reforma laboral y democracia están muy unidas. Nelson, aquí termino porque estoy ansioso de escuchar a mi colega chileno. Obrigado, professor Juan. Esse seu entusiasmo da sua fala é contagiante. Eu acho que a gente aprende mais com
esse seu espírito batalhador, não é? Do que o seu conteúdo, embora o seu conteúdo seja além da sua expressão. É incrível. Eu acho que a mensagem que o professor deixou é exatamente essa, né? Uma reforma capta um determinado momento e ela já fica ultrapassada. Quando nós falamos de um processo, nós falamos de um movimento permanente, onde nós temos que nos adaptar. Professor, incrível essa síntese que o senhor fez, incrível. E essa questão também de Uruguai ter mais direitos hoje que no passado, e que as reformas servem para promover, não é? E não um método de imposição de retrocessos, isso também nos preocupa muito. E a gente vê o Uruguai como uma pequena joia, né? Que nós gostaríamos muito de ter, nós gostaríamos muito de viver, não é? E eu sei que os uruguaios entendem que o Brasil tem muita gente, tem muitas coisas, etc. Mas o Uruguai é, para nós, essa pequena joia, que nós admiramos, principalmente a capacidade que vocês têm de reflexão e produção. E eu sei, professor Juan, que o senhor é um dos elementos chaves de todo esse processo uruguaio. Tem uma liderança intelectual incrível que nós admiramos. Eu só não gostaria de dizer que estou fazendo uma discriminação, não fazendo nenhuma pergunta. Todo mundo aqui gostaria de fazer muitas perguntas. Nós temos muitas dúvidas. Essa questão mesmo da ultratividade, não é? Dessa questão da greve, lei que define o que é greve ou impõe prazo, é uma lei que limita o direito, não é? Isso, Hermida Uriarte já falava, não é? Dessa possibilidade de flexibilização, não é? Então, tudo isso para nós é importante, mas eu faria apenas uma pergunta. Eu sei que a negociação coletiva no Uruguai tem um papel fundamental, principalmente essas comissões salariais, por rama de atividade. Isso funciona muito bem, é um modelo para a América Latina, só que nós não adotamos isso. Nós temos agora uma previsão de aumento do salário mínimo acima da inflação. É evidente que a OIT tem normas sobre fixação de salário mínimo e manutenção do poder aquisitivo, inclusive para a família. Como é que o professor Juan Rasmo vê essa história de o salário mínimo ser fixado por uma lei, não é? E acima, inclusive, da inflação, ou seja, um aumento real, não é? Quando se imagina que há uma relação profunda com a economia, no sentido de que a economia tem leis próprias, não é? O salário resulta da atividade econômica e o aumento real é aumento de produtividade, não é? Eu acho que a experiência uruguaia é muito diferente porque vocês negociam por ramas e é uma negociação na mesa de negociação. E aqui no Brasil, como é que o professor vê essa questão de se fixar o salário mínimo por lei? Isso está na nossa Constituição, então é legal, é constitucional, não é? Inclusive para acompanhar o poder aquisitivo. Como é que o professor vê essa questão? Muy interesante pregunta, Nelson. Una primera cuestión que no sé cómo es en Brasil. En Uruguay se separó el salario mínimo de los indicadores de otras cuestiones. Por ejemplo, hace 20 años la seguridad social tenía límite de 10 salarios mínimos, 5, no, se separó. El salario mínimo solo para el salario, no para otras medidas. Para otras medidas hay otras cuestiones. La segunda cuestión, es cierto que el salario mínimo se fija por ley, pero también es cierto que existe a partir del 2008 un Consejo Superior Tripartito formado por 6 representantes del Estado, 6 de las empresas y 6 de los trabajadores,
que negocian una propuesta al Ministerio de Economía y al Estado. El Estado está presente ahí. Es cierto también, hay mucho diálogo, pero también ha habido en los gobiernos de centro-izquierda y en el gobierno de centro-derecha un Ministerio de Economía muy fuerte. El Ministerio de Economía tiene fuerza en el sistema de relaciones laborales. Entonces, hoy nosotros tenemos un salario mínimo nacional que nace de una expresión de diálogo social, pero al mismo tiempo tiene una mirada del Ministerio de Economía y es en el entorno de $400. En realidad, el salario mínimo es como el piso bajo el cual no es posible hacer nada. Pero la negociación bipartita o tripartita establece mínimos por actividad, por profesiones, por categorías. Y son siempre más altos que el salario mínimo. Probablemente hay algún mínimo muy cerca del salario mínimo, pero el salario mínimo jurídicamente está indicando por debajo del salario mínimo no es posible una regulación. Uno puede preguntarse, y tú te preguntas, pero ¿y la economía, el mercado, cómo funciona? Por ahora funciona. Y hemos atravesado la pandemia, el COVID-19, ¿no? Pero digamos, sigue funcionando y creo muchísimo en el diálogo social. Y creo muchísimo hoy en el poder del sindicato, de la empresa y del Estado, cualquiera sea el color político del Estado. Esto creo, yo no quiero entrar en el tema de Chile, lo conozco muy poco, pero todas las mañanas, con el mayor respeto, yo escucho un noticioso, news radiofónicas de una prestigiosa radio uruguaya, que siempre tiene 5 minutos sobre la realidad argentina y 5 minutos sobre la realidad brasilera. Y sinceramente es difícil poder reflexionar sobre estas realidades que son difíciles, ¿no? Digo, y que dan incertidumbre. Hace 3 días, en un diario muy importante, un semanario o eso importante, interrogaron al director de un banco extranjero que tiene sede en Uruguay. Y ese director dijo: gane quien gane las elecciones en Uruguay, las reglas fundamentales no cambian. Eso es en economía, eso es en el trabajo, y eso es muy importante, porque las empresas, más que saber si el salario es $400 o no, quieren saber qué seguridad le dan a 3 años, a 5 años. Y cada uno de nosotros prefiere que gane un partido o el otro, pero también sabemos que gane quien gane, no cambia el país sigue su ruta. Muito bem. Ou seja, voltamos à questão da democracia, né? E essa questão é fundamental, obviamente. Então, professor João Rasso, eu acho que podemos ficar por aqui e temos muitas questões para colocar, gostaríamos muito de continuar essa conversa, mas, lamentavelmente, eu sei que o senhor tem compromisso, nós nos atrasamos um pouco também, porque a gente achava que o professor português não ia entrar, no fim acabou entrando, graças a Deus, e aí atrasou um pouquinho. Mas contamos com a compreensão sua e do professor Francisco Tapia. Eu acho assim que nós vivemos um momento importante de fortalecimento da democracia. É isso que eu queria falar. Naquele momento eu acabei me perdendo um pouco. É fundamental para nós
que as instituições funcionem e que nós tenhamos segurança jurídica. Isso é fundamental, né? Ou seja, mudam os governos, mudam os partidos, mas nós temos uma estrutura que é mantida, né? Isso é fundamental. E nós temos hoje um exemplo, certamente, de uma democracia madura no Brasil. Isso para nós é muito importante. Professor João Rasso, nos veremos muito em breve. Foi uma alegria ouvi-lo e maior ainda aprender com toda essa sua sabedoria. Muito obrigado e até breve.